Cuando el veterinario vio la pantalla del ultrasonido, su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar de una manera que don Roberto nunca había visto en 30 años de conocerlo. Lo que crecía dentro del vientre de Titania no debería existir. Y ahora 20 especialistas de todo el mundo estaban volando hacia su humilde rancho para confirmar lo imposible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! En las afueras de un pequeño pueblo rural de Jalisco, donde los campos se extendían hasta perderse en el horizonte y el aire olía a tierra húmeda después de las lluvias matutinas, existía un rancho que destacaba entre todos los demás. No era el más grande ni el más lujoso, pero tenía algo que llamaba la atención de cualquiera que pasara por el camino polvoriento que conducía a su entrada. Una yegua de proporciones extraordinarias que pastaba tranquilamente bajo la sombra de los mezquites centenarios. La yegua se llamaba Titania, un nombre que su dueño, don Roberto Mendoza, había elegido con cuidado cuando la vio nacer hace ya 7 años. Desde el primer momento en que aquella potrilla vino al mundo, todos supieron que era especial. Sus patas eran más largas que las de cualquier otro ejemplar que hubieran visto. Su cuello se alzaba con una elegancia natural, y sus ojos, grandes y expresivos, parecían contener una sabiduría ancestral. Pero lo que realmente sorprendía a todos era su tamaño. Con cada mes que pasaba, Titania crecía y crecía, superando las expectativas de veterinarios y criadores por igual. Don Roberto era un hombre de 62 años, curtido por el sol y las labores del campo, con manos callosas que hablaban de décadas de trabajo honesto. Había heredado el rancho de su padre, quien a su vez lo había recibido de su abuelo, manteniendo viva una tradición familiar que se remontaba a más de un siglo. Para don Roberto, sus animales no eran simples bestias de carga o fuentes de ingreso. Eran parte de su familia, compañeros de vida que merecían respeto y cariño. Y entre todos ellos, Titania ocupaba un lugar especial en su corazón. La mañana en que todo cambió, comenzó como cualquier otra. Don Roberto se levantó antes del amanecer, como había hecho durante toda su vida, y salió a alimentar a los animales. El aire fresco de la madrugada le llenaba los pulmones mientras caminaba hacia el establo principal, llevando consigo 2 cubetas llenas de avena y zanahorias. Los gallos ya habían comenzado su concierto matutino y a lo lejos se escuchaba el mugido suave de las vacas esperando ser ordeñadas. Cuando llegó al corral de Titania, don Roberto notó algo inusual. La yegua, que normalmente lo recibía con un relincho alegre y se acercaba trotando a la cerca para recibir su porción de zanahorias, permanecía quieta en el centro del corral. Su postura era extraña, con las patas ligeramente separadas y la cabeza gacha, como si algo le causara incomodidad. Don Roberto dejó las cubetas en el suelo y se acercó con cuidado, hablándole en voz baja como siempre hacía. «Titania, mi niña, ¿qué te pasa?», murmuró mientras extendía la mano para acariciar su cuello. La yegua lo miró con esos ojos profundos y don Roberto pudo ver algo que lo alarmó. Había dolor en su mirada, una incomodidad que ella intentaba ocultar, pero que era evidente para quien la conocía tan bien. Inmediatamente, el hombre comenzó a examinarla con cuidado, palpando su cuello, sus patas, su lomo, buscando alguna herida
o señal de enfermedad. Fue entonces cuando sus manos llegaron al vientre de Titania y se detuvo en seco. El abdomen de la yegua estaba notablemente distendido, mucho más de lo que debería estar en condiciones normales. Don Roberto frunció el ceño, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Titania no había estado cerca de ningún semental en los últimos meses. Él mismo se había asegurado de eso, por lo que un embarazo era imposible. Entonces, ¿qué podía estar causando esa hinchazón tan pronunciada? Sin perder tiempo, don Roberto corrió a la casa y marcó el número del veterinario local, el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad que había atendido a los animales del rancho durante los últimos 15 años. La llamada fue breve, pero urgente. «Doctor, necesito que venga de inmediato. Es Titania. Algo no está bien. Su vientre está muy hinchado y se ve incómoda. No puedo explicarlo por teléfono, pero necesito que la examine cuanto antes». El doctor Ramírez, conociendo la seriedad de don Roberto y su profundo conocimiento de los animales, no hizo preguntas innecesarias. «Estaré allí en 20 minutos», respondió con tono profesional, pero preocupado. «Mientras tanto, manténla tranquila y no le des de comer hasta que yo llegue». Don Roberto regresó al corral con Titania, quien ahora se había recostado sobre la paja, respirando con dificultad. El hombre se sentó a su lado, acariciando su crin dorada y hablándole en voz baja, tratando de transmitirle calma, aunque él mismo sentía una angustia creciente en el pecho. Los minutos se arrastraban con una lentitud torturante y cada respiración laboriosa de Titania le clavaba una espina de preocupación más profunda en el corazón. Cuando finalmente escuchó el sonido del motor de la camioneta del doctor Ramírez entrando al rancho, don Roberto sintió un alivio parcial. El veterinario bajó del vehículo con su maletín negro en mano y se dirigió rápidamente hacia el corral. Al ver a Titania, su expresión cambió inmediatamente, pasando de la preocupación profesional a algo mucho más serio. «Dios mío, Roberto», murmuró el doctor mientras se arrodillaba junto a la yegua y comenzaba su examen. El doctor Ramírez trabajaba con movimientos precisos y experimentados, palpando cuidadosamente el abdomen de Titania mientras la yegua permanecía recostada, respirando con dificultad. Sus manos expertas recorrían cada centímetro del vientre distendido, presionando suavemente aquí y allá, buscando pistas sobre lo que podía estar causando aquella hinchazón tan alarmante. Don Roberto observaba cada gesto del veterinario, tratando de leer en su rostro alguna señal que le diera esperanza o al menos una explicación. Después de varios minutos de examen silencioso, el doctor Ramírez se incorporó lentamente y miró a don Roberto con una expresión que mezclaba confusión y preocupación. «Roberto, necesito hacerle un ultrasonido. Hay algo aquí que no puedo determinar con un simple examen físico. La distensión es considerable y la textura de lo que siento no corresponde con ninguna condición que haya visto antes en una yegua de esta edad y tamaño». Don Roberto asintió con la garganta apretada. «Haga lo que sea necesario, doctor. Titania es como una hija para mí. No puedo perderla». El veterinario regresó a su camioneta y extrajo un equipo portátil de ultrasonido, uno de los pocos que existían en la región rural. Era una inversión que había hecho hacía apenas un año, consciente de que en zonas alejadas de las ciudades, contar con tecnología moderna podía significar la diferencia entre salvar una vida animal o perderla.
Mientras el doctor preparaba el equipo, don Roberto se arrodilló junto a Titania y le susurró palabras de aliento. Tranquila, mi niña, el doctor va a ayudarte. Todo va a estar bien. Vas a ver que pronto estarás corriendo por el campo otra vez. La yegua, como si entendiera sus palabras, giró ligeramente la cabeza y rozó con su hocico la mano de su dueño en un gesto de confianza que hizo que al hombre se le humedecieran los ojos. El doctor Ramírez regresó con el equipo y comenzó a preparar el área del abdomen, aplicando gel conductor sobre la piel de Titania. La yegua se estremeció ligeramente al sentir el frío del gel, pero se mantuvo quieta, como si supiera que aquello era necesario. El veterinario encendió el monitor del ultrasonido y colocó el transductor sobre el vientre de la yegua, comenzando a moverlo lentamente mientras sus ojos se fijaban en la pantalla. Al principio, las imágenes mostraban lo que se esperaría ver: tejido muscular, órganos internos, las estructuras normales del abdomen equino. Pero cuando el transductor llegó a cierta zona del vientre, el doctor Ramírez se detuvo en seco. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron con una expresión de incredulidad absoluta. Don Roberto, que había estado observando la pantalla sin entender realmente lo que veía, notó el cambio inmediato en la actitud del veterinario. «Doctor, ¿qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué ve ahí?». El doctor Ramírez no respondió de inmediato. En lugar de eso, movió el transductor ligeramente hacia la izquierda, luego hacia la derecha, como si estuviera tratando de confirmar algo que su mente se negaba a aceptar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el veterinario se volvió hacia don Roberto con una expresión que mezclaba asombro, confusión y algo parecido al miedo. «Roberto, esto es imposible», dijo con voz entrecortada. «Lo que estoy viendo en esta pantalla no debería existir. No puede ser real». Don Roberto sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué quiere decir con que no puede ser real? ¿Qué es lo que ve, doctor? Dígamelo, por favor. El veterinario tomó aire profundamente y señaló la pantalla del ultrasonido con mano temblorosa. «Hay algo dentro del vientre de Titania. No es un tumor, no es un quiste, no es líquido acumulado. Roberto, hay estructuras que se parecen a...». Se detuvo, como si las palabras se negaran a salir de su boca. «Se parecen a formas de vida, múltiples formas de vida». Don Roberto sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse contra la cerca del corral para no caer. «Está diciéndome que Titania está preñada». «Pero eso es imposible, doctor. Ella no ha estado cerca de ningún semental. La he vigilado personalmente». «No estoy diciendo que esté preñada de la manera tradicional», respondió el doctor Ramírez, su voz temblando ligeramente. «Lo que estoy viendo aquí no se parece a un embarazo equino normal. Las estructuras son diferentes. Las formas son... Dios mío, Roberto, necesito ayuda. Necesito que otros veterinarios vean esto. Esto está más allá de mi experiencia, más allá de todo lo que he aprendido en 30 años de profesión». Don Roberto miró la pantalla del ultrasonido, tratando de descifrar las formas grises y blancas que se movían y pulsaban en el monitor. No entendía nada de lo que veía, pero la expresión del doctor le decía que algo extraordinario y potencialmente peligroso estaba ocurriendo dentro del cuerpo de su querida Titania. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó con voz ronca. «¿Cómo la ayudamos?». El doctor Ramírez se pasó una mano por el rostro, pensando rápidamente.
Voy a llamar a colegas de la ciudad. Necesito especialistas en reproducción equina. Tal vez incluso un experto en veterinaria exótica. Esto requiere más ojos, más cerebros, más conocimiento del que yo solo puedo ofrecer. Mientras tanto, necesitamos mantener a Titania estable, hidratada y monitorearla constantemente. Cualquier cambio en su condición podría ser crítico. Los dos hombres intercambiaron miradas cargadas de preocupación y determinación. Don Roberto asintió firmemente. Haga las llamadas necesarias, doctor. No me importa cuánto cueste o cuántos especialistas tengamos que traer. Salvaremos a Titania. El veterinario sacó su teléfono celular y comenzó a hacer llamadas mientras don Roberto permanecía junto a su yegua, acariciándola y prometiéndole en voz baja que todo saldría bien. Aunque en el fondo de su corazón, una semilla de temor había comenzado a germinar. Las horas siguientes transcurrieron en una mezcla de ansiedad y actividad frenética. El doctor Ramírez había logrado contactar a 3 veterinarios especializados de Guadalajara, quienes prometieron llegar al rancho antes del anochecer. Mientras tanto, don Roberto no se separó ni un momento de Titania, quien permanecía recostada en el corral con la respiración cada vez más laboriosa. El hombre le había colocado mantas sobre el lomo para mantenerla caliente y le ofrecía agua constantemente, aunque la yegua apenas bebía unos sorbos antes de dejar caer la cabeza nuevamente sobre la paja. La noticia de la misteriosa condición de Titania se había extendido por el pueblo como pólvora. Los vecinos comenzaron a llegar al rancho en pequeños grupos, algunos movidos por la curiosidad, otros por genuina preocupación. Doña Margarita, la vecina más cercana y amiga de toda la vida de la familia Mendoza, llegó con un termo de café caliente y pan recién horneado. «Roberto, tienes que comer algo», le dijo con voz maternal mientras le extendía una taza humeante. «No le servirás de nada a Titania si tú también te enfermas». Don Roberto aceptó el café con un asentimiento agradecido, aunque apenas probó el pan. Su mente estaba completamente enfocada en su yegua, en cada respiración que tomaba, en cada pequeño movimiento que hacía. El doctor Ramírez había instalado un monitor portátil para vigilar los signos vitales de Titania y cada pocos minutos revisaba los números con expresión preocupada. La presión arterial de la yegua estaba elevada y su ritmo cardíaco mostraba irregularidades que no auguraban nada bueno. Cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, una caravana de vehículos entró al rancho levantando nubes de polvo. Del primer automóvil descendió una mujer de unos 40 años, alta y delgada, con el cabello recogido en una cola de caballo y una expresión de determinación profesional. «Soy la doctora Elena Vargas, especialista en reproducción equina», anunció mientras estrechaba la mano de don Roberto. «Vengo con mis colegas, el doctor Martín Torres, experto en medicina interna veterinaria, y la doctora Patricia Ríos, quien se especializa en casos de gestación complicada». Los 3 veterinarios se dirigieron inmediatamente hacia Titania, llevando consigo maletas llenas de equipo médico y portátiles con software especializado. El doctor Ramírez les mostró las imágenes del ultrasonido que había tomado horas antes, y los recién llegados se inclinaron sobre la pantalla, con expresiones que rápidamente pasaron del escepticismo al asombro absoluto. La doctora Vargas fue la primera en hablar. Su voz profesional no lograba ocultar completamente su incredulidad.
Ramírez, estas imágenes son extraordinarias. Necesito verificar esto personalmente. Don Roberto observó mientras la doctora preparaba su propio equipo de ultrasonido, uno mucho más avanzado que el que había usado el doctor Ramírez. Titania, quien había permanecido relativamente tranquila durante todo el día, comenzó a mostrar signos de mayor incomodidad cuando los veterinarios se acercaron. Relinchó suavemente y trató de incorporarse, pero sus fuerzas no eran suficientes. «Tranquila, mi niña», susurró don Roberto, acercándose a su cabeza y acariciando su crin mientras la doctora Vargas aplicaba más gel conductor sobre el abdomen distendido de la yegua. Los otros veterinarios se agruparon alrededor del monitor, sus ojos fijos en la pantalla mientras la especialista movía el transductor con movimientos precisos y experimentados. El silencio que cayó sobre el grupo era tan denso que se podía sentir físicamente. Después de varios minutos de exploración exhaustiva, la doctora Vargas se detuvo y congeló la imagen en la pantalla. Señores, esto confirma lo que el doctor Ramírez reportó, pero es aún más complejo de lo que inicialmente pensamos. Las estructuras que estamos viendo aquí no corresponden a ningún patrón de gestación equina conocido. De hecho, hay aspectos de estas formaciones que desafían mi comprensión de la biología reproductiva. El doctor Torres se acercó más a la pantalla, entornando los ojos mientras estudiaba las imágenes. «Elena, estás viendo lo mismo que yo. Esas estructuras tienen características que parecen imposibles. Hay tejido que muestra desarrollo neurológico avanzado, sistemas circulatorios completamente formados, pero la disposición es completamente anómala. Es como si hubiera múltiples entidades, pero entrelazadas de una manera que nunca he visto». Don Roberto sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. «¿Qué significa todo eso?», preguntó con voz temblorosa. «Está mi Titania en peligro. Van a poder ayudarla». La doctora Ríos, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, se volvió hacia él con una expresión que mezclaba compasión y honestidad profesional. «Don Roberto, seré franca con usted. Lo que estamos viendo dentro de Titania es algo que ninguno de nosotros ha encontrado antes en nuestras carreras. El riesgo es considerable, tanto para ella como para lo que sea que esté desarrollándose en su interior. Necesitamos más opiniones, más análisis. Voy a contactar a colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México y posiblemente del extranjero. Este caso requiere la atención de las mentes más brillantes en veterinaria». Las palabras de la doctora cayeron sobre don Roberto como piedras pesadas. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó con voz apenas audible. La doctora Vargas intercambió miradas con sus colegas antes de responder. «Basándonos en el tamaño y la progresión que estamos observando, diría que días, quizás una semana como máximo, antes de que sea necesario intervenir de alguna manera. Lo que aún no sabemos es qué tipo de intervención será posible o segura». La noche cayó sobre el rancho, y con ella llegó un frío que hacía tiritar a todos los presentes. Los veterinarios instalaron carpas y equipo de monitoreo alrededor del corral de Titania, convirtiendo el lugar en una especie de hospital de campo improvisado. Don Roberto se negó a entrar a la casa, insistiendo en quedarse junto a su yegua durante toda la noche. Los vecinos que aún permanecían en el rancho trajeron más mantas y café caliente, formando una vigilia silenciosa alrededor de aquel misterio que ninguno podía comprender completamente. La madrugada trajo consigo una bruma espesa que envolvía el rancho en un manto grisáceo y silencioso.
Don Roberto no había dormido ni un minuto, permaneciendo sentado junto a Titania toda la noche, vigilando cada uno de sus movimientos y susurrándole palabras de aliento cada vez que la yegua mostraba señales de dolor. Los veterinarios se habían turnado para monitorear los signos vitales, tomando notas detalladas y realizando nuevas exploraciones con ultrasonido cada pocas horas. Las imágenes que obtenían no hacían más que profundizar el misterio y aumentar la preocupación de todos los presentes. Con las primeras luces del alba, llegaron más vehículos al rancho. La doctora Vargas había logrado contactar a especialistas de diferentes partes del país y algunos incluso habían volado desde el extranjero al enterarse del caso extraordinario. Entre ellos venía el doctor Samuel Brennan, un veterinario estadounidense de renombre internacional especializado en anomalías reproductivas, y la doctora Akiko Tanaka, una experta japonesa en embriología equina que había estudiado casos raros en todo el mundo. Ambos habían dejado sus compromisos urgentes para estar presentes, conscientes de que lo que estaban a punto de presenciar podía cambiar la comprensión de la ciencia veterinaria. Don Roberto observaba con una mezcla de esperanza y aprensión mientras estos nuevos especialistas examinaban a Titania. Cada uno traía consigo equipos más sofisticados, computadoras portátiles, con programas de análisis avanzados y una determinación profesional que se reflejaba en cada uno de sus movimientos. El rancho, que normalmente era un lugar tranquilo dedicado a las labores del campo, se había transformado en un centro de investigación improvisado donde algunas de las mentes más brillantes de la medicina veterinaria se congregaban alrededor de un enigma que desafiaba toda lógica. El Dr. Brennan fue el primero en realizar su propia exploración con ultrasonido. Su rostro, curtido por años de experiencia y testigo de innumerables casos complejos, mostraba una expresión que don Roberto no podía descifrar del todo. Había algo en los ojos del especialista, una chispa de emoción científica mezclada con una preocupación profunda. Después de casi una hora de examen minucioso, el doctor se incorporó y convocó a todos los especialistas presentes a una reunión urgente. Los veterinarios se reunieron bajo una de las carpas, mientras don Roberto y algunos vecinos observaban desde cierta distancia, ansiosos por escuchar cualquier noticia sobre la condición de Titania. Aunque hablaban en voz baja, el viento ocasionalmente llevaba fragmentos de su conversación hacia donde estaba don Roberto. Palabras como imposible, quimérico, múltiple y sin precedentes flotaban en el aire matutino, cada una de ellas agregando más peso a la angustia que el hombre sentía en el pecho. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la doctora Vargas se separó del grupo y se acercó a don Roberto con una expresión seria, pero no desesperanzada. «Roberto, necesito hablar con usted sobre lo que hemos encontrado. Le sugiero que se siente». Don Roberto sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo de pie, firme en su determinación de enfrentar cualquier noticia que tuviera que escuchar. «Dígame lo que sea, doctora. Necesito saber qué le está pasando a mi Titania». La doctora tomó aire profundamente antes de comenzar. «Lo que voy a decirle sonará increíble, casi imposible de creer, pero le aseguro que todos los especialistas aquí presentes han confirmado independientemente los mismos hallazgos. Dentro del vientre de Titania hay lo que solo podemos describir como múltiples estructuras de vida en desarrollo.
No se trata de un embarazo convencional, porque, como usted bien sabe, Titania no ha estado en contacto con ningún semental. Lo que tenemos aquí es algo que la ciencia veterinaria nunca había documentado antes. Don Roberto sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué quiere decir con estructuras de vida? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo es posible que algo crezca dentro de ella sin que hubiera? Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. La doctora Vargas colocó una mano reconfortante sobre su hombro. Esa es precisamente la pregunta que todos nos estamos haciendo. Las teorías en este momento van desde algún tipo de desarrollo partenogenético, que sería extraordinario en mamíferos de este tamaño, hasta algo completamente nuevo que la ciencia aún no ha logrado categorizar. El Dr. Brennan se acercó al grupo, seguido por la doctora Tanaka y los demás especialistas. Su presencia formó un semicírculo alrededor de don Roberto, quien se sentía cada vez más abrumado por la magnitud de lo que estaba escuchando. Señor Mendoza, comenzó el Dr. Brennan con un acento marcado, pero un español fluido. En mis 40 años de carrera, he visto muchas cosas extraordinarias, pero nunca nada como esto. Las estructuras que estamos observando dentro de Titania muestran un desarrollo que no se corresponde con ningún patrón conocido de gestación equina. La doctora Tanaka dio un paso adelante, sosteniendo una tableta electrónica donde se mostraban las imágenes del ultrasonido con anotaciones y marcadores de colores. Don Roberto, permítame mostrarle algo. Estas áreas aquí, señaló varias zonas en la pantalla, muestran lo que parecen ser sistemas nerviosos completamente desarrollados. Y aquí, movió su dedo hacia otra área. Podemos ver estructuras cardiovasculares que están funcionando. Pero lo más extraordinario es que no estamos viendo uno, ni dos, sino lo que parecen ser 5 entidades separadas pero conectadas de alguna manera. 5, susurró don Roberto, sintiendo que las rodillas finalmente le fallaban. Tuvo que sentarse en un banco cercano mientras procesaba la información. Está diciéndome que hay 5. ¿5 qué exactamente dentro de mi Titania? Los veterinarios intercambiaron miradas entre ellos antes de que la doctora Vargas respondiera con honestidad brutal. Don Roberto, no sabemos exactamente qué son. No se parecen completamente a potrillos, pero tampoco son algo totalmente diferente. Es como si fueran una combinación de características que nunca hemos visto juntas. El silencio que siguió a las palabras de la doctora Vargas era tan pesado que parecía ejercer presión física sobre todos los presentes. Don Roberto miraba fijamente hacia Titania, quien permanecía recostada en el corral, ajena a la conmoción científica que su condición había desencadenado. En su mente, el hombre intentaba procesar información que desafiaba todo lo que conocía sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre lo que era posible e imposible en este mundo. El doctor Torres, quien había permanecido relativamente callado hasta ese momento, se aclaró la garganta y habló con tono cauteloso. Hay algo más que debemos mencionar. Algo que hace este caso aún más extraordinario si es que eso fuera posible. Las estructuras que estamos observando no solo son anómalas en su naturaleza, sino que también están creciendo a un ritmo que supera cualquier parámetro normal de desarrollo fetal equino. En las últimas 12 horas, hemos observado cambios que normalmente tomarían semanas. Don Roberto levantó la vista bruscamente. ¿Qué significa eso para Titania? Está en peligro inminente. El doctor Brennan intervino, su voz profesional pero no desprovista de compasión.
El crecimiento acelerado presenta varios riesgos. El primero y más obvio es que el cuerpo de Titania, aunque sea extraordinariamente grande para una yegua, tiene límites físicos. Si estas estructuras continúan creciendo al ritmo actual, podríamos enfrentar una situación crítica en cuestión de día, posiblemente hora. La noticia cayó sobre don Roberto como un balde de agua helada. Había pasado años cuidando de Titania, viéndola crecer desde aquella potrilla desproporcionada hasta convertirse en la magnífica yegua que era ahora. La idea de perderla era simplemente insoportable. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó con voz firme, a pesar del temblor que sentía en su interior. Tiene que haber algo que podamos hacer para salvarla. Los veterinarios intercambiaron miradas cargadas de significado antes de que la doctora Vargas volviera a hablar. Hemos estado discutiendo las opciones y todas presentan riesgos considerables. La primera opción sería realizar una cesárea de emergencia para extraer las estructuras y aliviar la presión sobre los órganos de Titania. Sin embargo, no sabemos qué encontraremos exactamente una vez que abramos, ni cómo reaccionará su cuerpo a una intervención quirúrgica de esa magnitud. La segunda opción, continuó el Dr. Brennan, sería esperar y monitorear constantemente, preparándonos para intervenir solo si la vida de Titania está en peligro inmediato. Esto nos daría más tiempo para estudiar lo que está ocurriendo y posiblemente entender mejor la naturaleza de estas estructuras antes de tomar una decisión irreversible. Pero el riesgo es que podríamos perder la ventana de oportunidad para actuar si la situación se deteriora rápidamente. Don Roberto se levantó del banco y caminó lentamente hacia el corral donde yacía Titania. La yegua abrió los ojos al sentir su presencia y emitió un suave relincho que partió el corazón del hombre en dos. Se arrodilló junto a ella, ignorando el dolor en sus rodillas artríticas, y apoyó su frente contra el cuello de su yegua. Durante varios minutos, nadie habló, respetando aquel momento íntimo entre el hombre y su compañera animal. Finalmente, don Roberto se incorporó y se volvió hacia los especialistas reunidos. Ustedes son los expertos, los que han estudiado toda su vida para entender a estos magníficos animales. Pero yo conozco a Titania de una manera que ninguna ciencia puede enseñar. La he visto nacer, crecer, enfrentar desafíos que otros caballos no habrían superado. Si hay algo que he aprendido en estos años, es que Titania es fuerte, más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas para expresar lo que sentía. Quiero que esperen. Quiero darle a mi niña la oportunidad de mostrarnos de qué es capaz. Pero, y aquí su voz se endureció con determinación. Quiero que estén preparados para actuar en cualquier momento. Si ven que está sufriendo, si su vida está en peligro real, entonces harán lo que sea necesario para salvarla, incluso si eso significa. Se detuvo, tragando con dificultad, incluso si eso significa sacrificar lo que sea que esté creciendo dentro de ella. La doctora Vargas asintió con respeto. Entendido, don Roberto. Mantendremos vigilancia constante. Hemos instalado monitores que nos alertarán ante cualquier cambio significativo en sus signos vitales. Y tenemos todo el equipo quirúrgico preparado y listo en caso de que necesitemos actuar con urgencia. Su Titania no estará sola ni un segundo. Durante las siguientes horas, el rancho se convirtió en un hervidero de actividad controlada. Más veterinarios llegaron después de que la noticia del caso extraordinario
se filtrara en los círculos profesionales. Algunos venían movidos por la curiosidad científica, otros por el genuino deseo de ayudar. Entre ellos llegó el doctor Francisco Delgado, un veterinario especializado en genética equina de la Universidad de Monterrey, quien traía consigo equipos para realizar análisis de ADN y estudios genéticos avanzados. «Necesitamos muestras de sangre de Titania», anunció el doctor Delgado mientras preparaba su equipo. «Si vamos a entender qué está ocurriendo aquí, necesitamos analizar su perfil genético y compararlo con los marcadores normales de la especie equina. Podría haber alguna mutación, alguna alteración genética que explique esta condición extraordinaria». Con el permiso de don Roberto, los veterinarios procedieron a tomar múltiples muestras de sangre de Titania, trabajando con cuidado para no causarle más estrés del necesario. La yegua, como si entendiera que todo lo que hacían era para ayudarla, se mantuvo sorprendentemente tranquila durante el procedimiento. Mientras el doctor Delgado preparaba las muestras para enviarlas a laboratorios especializados, la doctora Tanaka realizaba otro ultrasonido detallado. Lo que vio en la pantalla la hizo llamar urgentemente a sus colegas. «Necesitan ver esto inmediatamente. Ha habido un cambio significativo en las últimas 2 horas». Los veterinarios se agruparon alrededor del monitor y don Roberto, incapaz de quedarse al margen, se acercó también para ver qué había causado tal urgencia en la voz de la especialista japonesa. En la pantalla del ultrasonido, las imágenes mostraban algo que dejó a todos sin palabras. Las 5 estructuras que habían identificado horas antes ahora mostraban un nivel de actividad que no habían presentado en ninguno de los exámenes anteriores. Se movían, no con los movimientos lentos y fluidos típicos de fetos en desarrollo, sino con una coordinación que parecía casi deliberada, casi consciente. Los latidos cardíacos de cada una de las estructuras habían sincronizado, creando un patrón rítmico que pulsaba al unísono en la pantalla. «Esto no es normal», murmuró el doctor Brennan, ajustándose las gafas mientras se inclinaba más cerca del monitor. «En 40 años nunca he visto algo así. Observen cómo se mueven. Es casi como si estuvieran comunicándose entre sí de alguna manera». La doctora Tanaka amplió una sección de la imagen y lo que todos vieron los dejó completamente atónitos. Entre las 5 estructuras había lo que parecían ser conexiones, no solo físicas, sino algo que se asemejaba a redes neuronales entrelazadas. «Es como si compartieran un sistema nervioso común», dijo la doctora japonesa, con voz temblorosa de emoción científica. «Miren estas líneas aquí. Estas conexiones. No son vasos sanguíneos normales. Tienen una densidad y complejidad que sugieren algo mucho más sofisticado. Es como si las 5 entidades fueran partes de un organismo mayor, pero al mismo tiempo mantuvieran su individualidad». Don Roberto observaba la pantalla sin comprender completamente las implicaciones técnicas de lo que los veterinarios discutían, pero podía sentir que algo extraordinario estaba ocurriendo. «Doctora», preguntó con voz ronca, «¿eso es bueno o malo para mi Titania?» La doctora Vargas se volvió hacia él. Su expresión mostraba una mezcla de fascinación y preocupación profesional. «Honestamente, don Roberto, no lo sabemos. Lo que estamos observando no tiene precedentes en la literatura veterinaria. Desde un punto de vista puramente científico, es extraordinario. Pero desde una perspectiva médica práctica, significa que la situación
es aún más compleja de lo que habíamos anticipado. No podemos simplemente extraer estas estructuras sin entender cómo están conectadas entre sí y con Titania. El doctor Delgado, quien había estado trabajando en su computadora portátil analizando los datos preliminares de las muestras de sangre, levantó la vista con expresión confundida. Hay algo más que deben saber. Los análisis iniciales de la sangre de Titania muestran niveles hormonales que son completamente anómalos. Tiene concentraciones de hormonas que normalmente solo se verían en una yegua preñada de múltiples fetos, pero también hay marcadores que nunca hemos registrado antes en ningún equino. ¿Qué tipo de marcadores?, preguntó el doctor Torres, acercándose para ver los datos en la pantalla de la computadora. El doctor Delgado señaló varios gráficos y números que para don Roberto no significaban nada, pero que claramente tenían un significado profundo para los especialistas presentes. Hay proteínas en su sangre que no corresponden a ningún perfil genético equino conocido. Es como si su cuerpo estuviera produciendo sustancias para apoyar el desarrollo de algo que no es completamente caballo. El silencio que siguió a esta revelación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, fue el Dr. Brennan quien verbalizó lo que todos estaban pensando pero nadie se atrevía a decir. Están sugiriendo que lo que está creciendo dentro de Titania podría ser algún tipo de híbrido. Pero híbrido de quemo, no hay forma natural de que el material genético de otra especie pudiera haber entrado en su sistema reproductivo. A menos que, comenzó la doctora Tanaka, pero se detuvo, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran demasiado increíbles incluso para considerarlas. «¿A menos que qué, doctora?», presionó don Roberto, necesitando respuestas aunque éstas fueran difíciles de aceptar. La especialista japonesa respiró profundamente antes de continuar. Hay casos documentados, aunque extremadamente raros, de lo que llamamos quimerismo en animales. Es una condición donde un organismo contiene células con diferentes composiciones genéticas. Pero lo que estamos viendo aquí va más allá de eso. Si mis sospechas son correctas, y necesitaría análisis mucho más detallados para confirmarlo, lo que tenemos aquí podría ser una forma de desarrollo completamente nueva, algo que la naturaleza nunca había producido antes. Las palabras de la doctora flotaron en el aire como presagios de algo más grande de lo que cualquiera podía comprender. Don Roberto sintió que su mundo, ya sacudido por los eventos de las últimas horas, se tambaleaba aún más. Se volvió hacia Titania, quien seguía recostada tranquilamente, su enorme vientre subiendo y bajando con cada respiración. La yegua lo miró con esos ojos grandes y confiados, sin tener idea del misterio médico y científico que su cuerpo representaba. Los veterinarios continuaron sus discusiones, lanzando teorías y contrateorías, cada una más extraordinaria que la anterior. Algunos hablaban de mutaciones genéticas espontáneas, otros de algún tipo de fenómeno ambiental desconocido que pudiera haber afectado a Titania durante su desarrollo. El doctor Delgado incluso mencionó la posibilidad de que algún tipo de exposición a sustancias desconocidas en el campo pudiera haber alterado su biología de maneras que apenas comenzaban a comprender. Mientras los científicos debatían, don Roberto se sentó nuevamente junto a su yegua. Le acarició el cuello con manos temblorosas y le susurró palabras que solo ella podía escuchar. «No sé qué está pasando, mi niña. No entiendo ni la mitad de lo que estos doctores están diciendo. Pero lo que sí sé es que eres especial. Siempre lo has sido. Desde el día en que naciste, supe que eras diferente.
que estabas destinada a algo extraordinario. Titania giró levemente la cabeza y rozó su hocico contra la mano de don Roberto en un gesto de afecto que hizo que al hombre se le llenaran los ojos de lágrimas. En ese momento, mientras el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo y el calor del mediodía comenzaba a sentirse, uno de los monitores conectados a Titania comenzó a emitir un pitido urgente. Los veterinarios se volvieron inmediatamente hacia el equipo, sus expresiones de discusión académica transformándose instantáneamente en alerta profesional. Su presión arterial está subiendo rápidamente, anunció la doctora Vargas mientras revisaba los números en la pantalla. Y su ritmo cardíaco está acelerándose. Preparen el equipo quirúrgico. Don Roberto sintió que el corazón se le detenía en el pecho, mientras observaba a los veterinarios moverse con urgencia coordinada alrededor de su yegua. El equipo médico se movía con la precisión de una máquina bien engrasada, cada veterinario asumiendo su rol sin necesidad de que nadie diera órdenes explícitas. La doctora Vargas coordinaba la preparación del área quirúrgica improvisada, mientras el doctor Torres verificaba que todos los instrumentos estuvieran esterilizados y listos. El doctor Brennan preparaba las dosis de anestesia, calculando cuidadosamente las cantidades necesarias para un animal del tamaño de Titania. La tensión era palpable. Cada segundo parecía estirarse hasta la eternidad. Don Roberto permanecía junto a la cabeza de Titania, acariciando su crin con manos que ahora temblaban visiblemente. La yegua había comenzado a sudar profusamente, su pelaje brillaba con la humedad y su respiración se había vuelto aún más laboriosa. Sus ojos, normalmente tan tranquilos y confiados, ahora mostraban señales de angustia. El hombre le hablaba en voz baja, las mismas palabras reconfortantes que había usado durante años, pero esta vez su voz se quebraba con cada frase. «Aguanta, mi niña. Eres fuerte, la más fuerte que he conocido. Estos doctores van a cuidarte, van a hacer todo lo posible por ti. Solo tienes que ser valiente un poco más». Titania relinchó suavemente, un sonido que a don Roberto le pareció una respuesta, una promesa de que lucharía con todas sus fuerzas por sobrevivir. Las lágrimas que el hombre había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. Sin embargo, justo cuando el doctor Brennan se acercaba con la jeringa de anestesia preparada, los monitores comenzaron a cambiar. La doctora Tanaka, quien no había apartado los ojos del ultrasonido, levantó una mano en señal de espera. «Deténganse. Algo está cambiando». Todos se congelaron en sus posiciones, mirando hacia la especialista japonesa que tenía los ojos fijos en la pantalla con una expresión de absoluta concentración. «Las estructuras», murmuró, «están haciendo algo. Los movimientos han cambiado completamente. Ya no es errático, es coordinado, deliberado». El doctor Brennan dejó la jeringa sobre una bandeja esterilizada y se acercó rápidamente al monitor. Lo que vio lo dejó completamente atónito. En la pantalla, las 5 estructuras se habían reposicionado dentro del vientre de Titania, moviéndose de una manera que parecía imposible para fetos en desarrollo normal. «Es como si estuvieran respondiendo a su estrés», dijo la doctora Vargas con voz llena de asombro. «Miren cómo las conexiones neuronales entre ellas se han intensificado. Las pulsaciones eléctricas han aumentado dramáticamente. Es casi como si se detuvo buscando las palabras correctas, como si estuvieran tratando de estabilizarla desde dentro.
El doctor Delgado verificó rápidamente los signos vitales en otro monitor y su expresión cambió de alarma a confusión. Su presión arterial está comenzando a estabilizarse. El ritmo cardíaco sigue elevado, pero ya no está acelerándose. Esto no tiene sentido. Hace un momento estaba en crisis y ahora es como si algo dentro de ella estuviera regulando sus funciones corporales. Los veterinarios se miraron entre sí, cada uno buscando en los rostros de los demás alguna explicación lógica para lo que estaban presenciando. El doctor Brennan fue el primero en hablar, su voz cargada con la cautela de quien ha visto suficiente en su carrera, como para saber que a veces la naturaleza desafía toda comprensión humana. He leído sobre casos de simbiosis extrema entre diferentes organismos, pero nunca en mamíferos de esta complejidad. Lo que estamos viendo aquí sugiere que estas estructuras no solo están creciendo dentro de Titania, sino que de alguna manera están integradas con su sistema biológico de una forma que les permite influir en su fisiología. La doctora Tanaka amplió diferentes secciones de la imagen del ultrasonido, estudiando cada detalle con intensidad científica. Observen aquí, señaló una zona específica de la pantalla. Pueden ver cómo una de las estructuras parece estar conectada directamente al sistema circulatorio principal de Titania. Y aquí, otra está interfiriendo con lo que parece ser su sistema endocrino. No están simplemente siendo nutridas por ella. Están participando activamente en la regulación de su cuerpo. Don Roberto escuchaba las palabras de los veterinarios sin comprender completamente todas las implicaciones técnicas, pero entendía lo esencial. «Sea lo que sea que esté dentro de mi Titania», preguntó con voz temblorosa. «La está ayudando, la está manteniendo viva». La doctora Vargas asintió lentamente. Su expresión mostraba tanto fascinación como perplejidad. «Parece ser así, don Roberto. Es como si hubiera alcanzado algún tipo de equilibrio simbiótico con estas estructuras. Ellas dependen de ella para su desarrollo, pero al mismo tiempo están contribuyendo a mantenerla estable. Es algo que nunca habíamos visto documentado, al menos no en esta escala o complejidad». El doctor Torres, siempre el más pragmático del grupo, intervino con una nota de cautela en su voz. «Pero debemos considerar que este equilibrio podría ser temporal. ¿No sabemos cuánto tiempo puede sostenerse esta relación? A medida que las estructuras continúen creciendo, eventualmente alcanzarán un punto donde las limitaciones físicas del cuerpo de Titania no podrán ser superadas, sin importar cuán integradas estén con sus sistemas. Tenemos que estar preparados para ese momento». Las horas siguientes transcurrieron en una vigilancia tensa pero relativamente estable. Los monitores continuaban mostrando que Titania se había estabilizado, aunque sus signos vitales permanecían en niveles que indicaban que su cuerpo estaba trabajando mucho. Los monitores continuaban mostrando que Titania se había estabilizado, aunque sus signos vitales permanecían en niveles que indicaban que su cuerpo estaba trabajando mucho más de lo normal. Los veterinarios se turnaban para realizar ultrasonidos cada hora, documentando meticulosamente cada cambio, cada pequeña variación en el desarrollo de las misteriosas estructuras. Don Roberto no se movió de su puesto junto a Titania. Algunos vecinos trajeron comida y café que él apenas tocó. Doña Margarita intentó convencerlo de que descansara al menos unas horas, pero el hombre se negó rotundamente. «No voy a dejarla», afirmó con voz firme.
Si estas van a ser sus últimas horas, quiero que sepa que no está sola, que estoy aquí con ella como siempre he estado. Mientras el sol comenzaba a descender nuevamente, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos, el doctor Delgado recibió una llamada en su teléfono celular. Después de una conversación breve, se acercó al grupo con expresión seria. Eran del Laboratorio Central en Ciudad de México, actual de la genética. Todos los veterinarios se reunieron alrededor del doctor Delgado, mientras éste abría su computadora portátil y mostraba los datos que acababa de recibir. Los datos genéticos que aparecían en la pantalla de la computadora del doctor Delgado eran tan extraordinarios que incluso los veterinarios más experimentados se quedaron sin palabras durante varios minutos. Gráficos coloridos mostraban secuencias de ADN que se ramificaban en patrones que no correspondían con ningún genoma equino conocido. Había secciones completas del código genético que los laboratorios no habían podido identificar, marcadas con signos de interrogación y notas de los técnicos expresando su perplejidad. Según los análisis, comenzó el doctor Delgado con voz temblorosa, el ADN que encontramos en las células de las estructuras dentro de Titania contiene aproximadamente un 70% de material genético equino estándar. El otro 30%, hizo una pausa dramática, no coincide con ninguna especie conocida en las bases de datos genéticas. Los laboratorios han comparado las secuencias con millones de muestras de mamíferos, aves, reptiles, incluso formas de vida más primitivas, y no hay correspondencias. El Dr. Brennan se quitó las gafas y las limpió nerviosamente con un pañuelo, un gesto que los demás reconocieron como señal de que el veterinario estadounidense estaba profundamente perturbado. En toda mi carrera, en todos los congresos internacionales a los que he asistido, en todas las publicaciones científicas que he leído, nunca he encontrado un caso donde un porcentaje tan significativo del material genético de un organismo sea completamente desconocido. Esto desafía todo lo que sabemos sobre evolución y biología reproductiva. La doctora Vargas estudió los gráficos con intensidad, su mente científica tratando de encontrar alguna explicación lógica que pudiera reconciliar los datos imposibles que tenían frente a ellos. Tiene que haber una explicación racional. Tal vez hubo alguna contaminación en las muestras, o quizás los equipos del laboratorio tienen algún error de calibración. Propongo que tomemos nuevas muestras y las enviemos a diferentes laboratorios independientes para verificación. Ya lo hice, respondió el doctor Delgado. Anticipando escepticismo, envié muestras duplicadas a 3 laboratorios diferentes en Estados Unidos, Japón y Alemania. Todos acaban de reportar resultados esencialmente idénticos. No es error de laboratorio. Esto es real. La información fue recibida con un silencio atónito. Incluso los sonidos del rancho, el mugido ocasional de las vacas, el ladrido distante de los perros, parecieron desvanecerse, mientras la magnitud de lo que enfrentaban se asentaba sobre todos los presentes. Don Roberto, quien había estado escuchando desde su posición junto a Titania, finalmente habló. No entiendo todo esto de genes y ADN, pero entiendo lo suficiente para saber que están diciendo que lo que está dentro de mi Titania es algo que nunca antes ha existido en este mundo. Se volvió hacia los veterinarios con una expresión que mezclaba temor y determinación. Eso la hace más peligrosa. Debería estar asustado de lo que va a nacer de ella. Antes de que alguien pudiera responder, la doctora Tanaka,
quien había continuado monitoreando el ultrasonido incluso durante la revelación de los resultados genéticos, lanzó una exclamación ahogada. Tenemos movimiento significativo. Las estructuras están cambiando de posición nuevamente. Todos se volvieron inmediatamente hacia el monitor, donde efectivamente las 5 formas que habían estado relativamente estáticas durante las últimas horas ahora mostraban actividad renovada. Pero esta vez era diferente. Los movimientos no eran los de criaturas en desarrollo, simplemente ajustando su posición. Había una coordinación, una sincronización que sugería propósito. Una de las estructuras comenzó a moverse hacia lo que parecía ser el canal de parto de Titania, seguida por las otras 4 en una procesión ordenada que dejó a todos los presentes completamente atónitos. «Creo que están tratando de nacer», susurró la doctora Vargas con una mezcla de asombro y aprensión. «Pero es demasiado pronto. Basándonos en su tamaño y desarrollo, no deberían estar listos por al menos 2 semanas más». El doctor Torres verificó rápidamente los monitores de signos vitales y sus ojos se abrieron con alarma. El cuerpo de Titania está respondiendo. Su sistema está entrando en trabajo de parto. Esto está sucediendo, lo queramos o no. La actividad en el rancho explotó en una urgencia controlada. Los veterinarios asumieron sus posiciones, preparándose para lo que prometía ser el parto más extraordinario que cualquiera de ellos presenciaría en sus carreras. La doctora Vargas se colocó en posición para asistir el nacimiento, mientras el doctor Brennan preparaba equipos de reanimación neonatal, sin saber realmente qué esperar. El doctor Torres mantenía vigilancia constante sobre los signos vitales de Titania, listo para intervenir si la yegua mostraba señales de peligro. Don Roberto se había movido hacia la cabeza de Titania, arrodillándose en la paja y tomando el rostro de su yegua entre sus manos. «Ya llegó el momento, mi niña. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero recuerda, eres la más fuerte, la más valiente. Hagas lo que hagas, lucha. Lucha por tu vida. Lucha por salir de esto». Titania lo miró con esos ojos grandes, llenos de dolor, pero también de confianza absoluta en el hombre que la había cuidado desde su nacimiento. Las contracciones comenzaron, cada una visible, en el enorme abdomen de Titania, mientras su cuerpo se preparaba para expulsar lo que había estado creciendo en su interior durante quién sabe cuánto tiempo. Los veterinarios observaban el proceso con una mezcla de fascinación profesional y terror primitivo. Sabían que en los próximos minutos u horas, dependiendo de cuánto durara el parto, serían testigos de algo que cambiaría para siempre su comprensión de lo que era posible en el mundo natural. La primera estructura comenzó a emerger, y lo que vieron hizo que varios de los presentes retrocedieran involuntariamente. No era exactamente un potrillo, aunque compartía algunas características equinas. La cabeza era más grande de lo normal, con una frente prominente que sugería mayor capacidad craneal. Los ojos, aún cerrados, estaban espaciados de manera diferente. Y cuando la criatura finalmente salió completamente, quedó claro que había más diferencias aún. Las patas eran más largas y delgadas de lo normal, con articulaciones que parecían permitir mayor rango de movimiento. El pelaje era de un color que ninguno de ellos había visto antes, un tono plateado luminiscente que casi parecía brillar con luz propia en la penumbra del corral.
Pero lo más sorprendente era que la criatura, apenas segundos después de nacer, ya estaba intentando levantarse con una coordinación que normalmente tomaría horas desarrollar en un potrillo recién nacido. La doctora Vargas actuó rápidamente, limpiando las vías respiratorias de la criatura y asegurándose de que estuviera respirando adecuadamente. El pequeño ser emitió un sonido, no exactamente un relincho, pero algo similar, y en ese momento todos supieron que estaban presenciando el nacimiento de algo completamente nuevo en este mundo. La primera criatura, contra todas las expectativas, logró ponerse de pie en menos de 2 minutos después de nacer. Sus patas temblaban ligeramente, pero sostenían su peso con una estabilidad que asombró a todos los veterinarios presentes. El Dr. Brennan se acercó con cautela, extendiendo sus manos para examinar al recién nacido, pero la criatura giró su cabeza hacia él con los ojos ahora abiertos, revelando pupilas de un color ámbar brillante que parecían poseer una inteligencia inquietante para un animal que acababa de llegar al mundo. Antes de que alguien pudiera procesar completamente lo que acababan de presenciar, Titania comenzó otra serie de contracciones. La segunda criatura estaba lista para nacer. Don Roberto apretó con más fuerza el rostro de su yegua, susurrándole palabras de aliento mientras ella atravesaba el dolor del parto. La segunda criatura emergió más rápidamente que la primera, como si el cuerpo de Titania ya hubiera aprendido el proceso. Esta nueva cría era ligeramente más pequeña que la primera, pero mostraba las mismas características extraordinarias: el pelaje plateado luminiscente, las proporciones alteradas y esa coordinación imposible que la llevó a estar de pie casi inmediatamente después de nacer. La tercera, cuarta y quinta criaturas siguieron en rápida sucesión, cada nacimiento separado por apenas unos minutos. Los veterinarios trabajaban frenéticamente para asegurarse de que cada recién nacido estuviera respirando adecuadamente y no mostrara signos de dificultad. Pero cada criatura parecía nacer con una vitalidad que desafiaba toda lógica biológica. No había el período de ajuste normal que los potrillos experimentaban al entrar al mundo. Estas criaturas actuaban como si llevaran días, incluso semanas de vida. Cuando la quinta y última criatura finalmente nació, los veterinarios pudieron finalmente concentrarse en Titania, quien yacía exhausta sobre la paja, su enorme cuerpo temblando por el esfuerzo monumental que él acababa de realizar. La doctora Vargas examinó rápidamente a la yegua, verificando que no hubiera complicaciones de parto, mientras el doctor Torres monitoreaba sus signos vitales con atención obsesiva. Su presión arterial está bajando. Eso es bueno, anunció con evidente alivio. El ritmo cardíaco se está estabilizando. Contra todo pronóstico, creo que va a salir de esto. Don Roberto sollozaba abiertamente ahora, abrazando el cuello de Titania mientras la yegua respiraba pesadamente. Lo lograste, mi niña. Sabía que eras fuerte. Sabía que podías hacerlo. Titania emitió un relincho débil, pero claramente dirigido a su dueño, un sonido que transmitía tanto agotamiento como triunfo. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Las 5 criaturas, que habían estado explorando el corral con esa coordinación imposible, se volvieron simultáneamente hacia Titania y comenzaron a acercarse. Los veterinarios observaban con una mezcla de fascinación y cautela, mientras las 5 crías se reunían alrededor de su madre. No se movían con la torpeza típica de los recién nacidos, sino con pasos seguros y deliberados.
Cuando llegaron junto a Titania, cada una encontró una posición alrededor de ella, y en un movimiento perfectamente sincronizado, todas se acostaron formando un círculo protector alrededor de la yegua exhausta. «Es como si estuvieran cuidándola», murmuró la doctora Tanaka con voz llena de asombro. «Observen cómo se han posicionado. No es aleatorio, es defensivo. Están protegiéndola». El doctor Delgado, quien había estado fotografiando y grabando video de todo el proceso para documentación científica, se acercó lentamente para obtener mejores tomas de las criaturas. Cuando estuvo a apenas 2 metros de distancia, las 5 crías levantaron sus cabezas simultáneamente y lo miraron con esos ojos ámbar brillantes. El mensaje era claro: «No te acerques más». Don Roberto, todavía arrodillado junto a Titania, extendió una mano temblorosa hacia la criatura más cercana. La pequeña criatura lo observó durante un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, inclinó su cabeza hacia la mano del hombre. Al contacto, don Roberto sintió algo extraño, una especie de vibración o pulso que parecía emanar del cuerpo de la criatura. No era desagradable, pero definitivamente no era normal. Era como si pudiera sentir algo más allá de la simple calidez física, como si la criatura estuviera comunicándose con él a un nivel que no podía explicar con palabras. Los otros 4 recién nacidos observaban esta interacción con atención intensa. Después de un momento, como si hubieran recibido alguna señal invisible, también se acercaron a don Roberto, cada uno buscando el contacto con el hombre que había cuidado de su madre. El veterano ranchero se encontró rodeado por 5 criaturas imposibles, cada una presionando suavemente contra él, en un gesto que solo podía interpretar como afecto o tal vez reconocimiento. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de don Roberto mientras acariciaba a cada una de las crías. «No sé qué son ustedes», susurró con voz quebrada por la emoción. «No sé de dónde vinieron o qué significa todo esto, pero nacieron de mi Titania y eso los hace parte de mi familia». Los veterinarios intercambiaron miradas cargadas de significado, cada uno procesando las implicaciones de lo que acababan de presenciar. El doctor Brennan fue el primero en romper el silencio reverente que había caído sobre el grupo. «Don Roberto, estas criaturas van a necesitar cuidados especiales. No sabemos qué comen, cómo se desarrollarán, qué tipo de ambiente necesitan. Va a requerir supervisión constante, probablemente durante meses o incluso años. Y va a haber preguntas, muchas preguntas de autoridades científicas, gubernamentales, tal vez incluso militares, cuando se corra la voz de lo que ha sucedido aquí». Don Roberto levantó la vista hacia el veterinario estadounidense. Su expresión mostraba una determinación férrea que ninguno de los presentes había visto antes en el normalmente gentil ranchero. «Doctor Brennan, he vivido en este rancho toda mi vida. He enfrentado sequías, inundaciones, enfermedades del ganado y la pérdida de seres queridos. Nunca he huido de un desafío y no voy a empezar ahora. Estas criaturas necesitan protección y yo voy a dársela. No me importa quién venga preguntando. No voy a dejar que se las lleven para experimentar con ellas como si fueran especímenes de laboratorio». La doctora Vargas se acercó y colocó una mano comprensiva sobre el hombro de don Roberto. «No está solo en esto. Todos los que estamos aquí hemos sido testigos de algo que la ciencia consideraba imposible. Tenemos una responsabilidad no solo como profesionales médicos, sino como seres humanos, de asegurarnos
de que estas criaturas reciban el cuidado y el respeto que merecen. Vamos a ayudarlo, don Roberto. Vamos a mantenerlas a salvo. La noche cayó sobre el rancho y con ella llegó una calma extraña. Las 5 criaturas permanecían acurrucadas junto a Titania, quien finalmente había logrado descansar después del parto extraordinario. Los días siguientes al nacimiento extraordinario transcurrieron en una mezcla de vigilancia constante y descubrimientos asombrosos. Los veterinarios habían establecido un campamento permanente en el rancho de don Roberto, rotándose en turnos para monitorear tanto a Titania como a las 5 criaturas las 24 horas del día. Cada hora traía nueva información que desafiaba todo lo que creían saber sobre biología y desarrollo animal. Las crías, a quienes don Roberto había nombrado Aurora, Celeste, Plateado, Destello y Milagro, crecían a un ritmo que solo podía describirse como sobrenatural. En apenas 3 días, las 5 criaturas habían duplicado su tamaño inicial. Sus movimientos se habían vuelto aún más coordinados y su comportamiento mostraba una inteligencia que superaba con creces la de cualquier potrillo normal de su edad o de cualquier edad en realidad. Parecían comunicarse entre ellas sin sonido alguno, moviéndose en perfecta sincronía como si compartieran una sola mente. Pero lo más extraordinario era la relación que habían desarrollado con Titania y con don Roberto. La yegua, contra todas las predicciones médicas, se había recuperado completamente del parto. Su tamaño había regresado a la normalidad y su energía había retornado con fuerza renovada. Los veterinarios no podían explicar cómo un animal que había atravesado semejante experiencia podía recuperarse tan rápidamente. El doctor Brennan había propuesto la teoría de que las criaturas, durante su desarrollo dentro de Titania, habían dejado algo atrás, algún tipo de cambio celular o biológico que había fortalecido a la yegua en lugar de debilitarla. Las noticias de lo ocurrido en el rancho inevitablemente se filtraron más allá del pequeño círculo de veterinarios y vecinos que habían jurado mantener silencio. Primero llegaron periodistas locales, luego nacionales y finalmente equipos de televisión internacional. Don Roberto se negó rotundamente a permitir que cualquiera entrara a su propiedad con cámaras o equipos de grabación. «Estas no son atracciones de circo», declaró firmemente a los reporteros que acampaban fuera de su rancho. «Son seres vivos que merecen privacidad y respeto». Pero no todos los visitantes venían con intenciones periodísticas. Representantes del gobierno mexicano llegaron con documentos oficiales, argumentando que las criaturas representaban un descubrimiento científico de importancia nacional y debían ser trasladadas a instalaciones especializadas para estudio. Don Roberto los enfrentó con la misma determinación férrea que había mostrado durante todo el proceso. «Estas criaturas nacieron en mi rancho, de mi yegua, bajo mi cuidado. No voy a entregarlas a nadie que las vea como experimentos». La situación se complicó cuando llegaron representantes de organizaciones científicas internacionales, algunos ofreciendo sumas astronómicas de dinero por acceso a las criaturas, otros amenazando con acciones legales para obtener muestras genéticas. Don Roberto rechazó todas las ofertas y enfrentó todas las amenazas con una calma que solo puede venir de alguien que está absolutamente convencido de estar haciendo lo correcto. Los veterinarios que habían presenciado el nacimiento se convirtieron en sus aliados más fuertes, testificando públicamente que separar a las criaturas de Titania y de don Roberto
podría ser perjudicial para su desarrollo y bienestar. El punto de inflexión llegó cuando las 5 criaturas hicieron algo que dejó claro a todos los observadores que no eran simples animales. Una tarde, cuando un grupo particularmente insistente de funcionarios gubernamentales intentó entrar al rancho por la fuerza con una orden judicial, las criaturas se posicionaron en la entrada formando una barrera viviente. Lo que sucedió después dejó a todos los testigos sin palabras. Las 5 criaturas comenzaron a emitir un sonido, no un relincho ni ningún ruido que hubieran hecho antes, sino algo completamente diferente. Era una vibración que parecía resonar en el aire mismo, haciéndolo temblar visiblemente. Los funcionarios retrocedieron instintivamente, algunos reportando después que habían sentido una presencia en sus mentes, una clara comunicación sin palabras que les advertía que no serían bienvenidos. El incidente fue captado por múltiples cámaras de los periodistas presentes y el video se volvió viral en cuestión de horas. La presión pública cambió dramáticamente después de eso. Las personas de todo el mundo comenzaron a exigir que las criaturas fueran dejadas en paz, que se les permitiera vivir sus vidas sin interferencia humana invasiva. Finalmente, después de semanas de negociaciones, se llegó a un acuerdo. El rancho de Don Roberto sería declarado reserva biológica protegida. Los veterinarios podrían continuar monitoreando y estudiando a las criaturas, pero solo con métodos no invasivos y bajo estricta supervisión de un comité ético internacional. Don Roberto mantendría la custodia legal de Titania y sus crías, y ninguna agencia gubernamental o entidad privada podría removerlas sin su consentimiento explícito. Meses después, cuando la atención mediática finalmente comenzó a disminuir, Don Roberto se sentó una tarde en el mismo lugar donde todo había comenzado. Titania pastaba tranquilamente cerca, y las 5 criaturas, ahora del tamaño de caballos adultos normales, pero manteniendo sus características únicas, corrían por el campo con una gracia que quitaba el aliento. El viejo ranchero reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, sobre cómo su vida simple y predecible se había transformado en algo extraordinario. Doña Margarita se acercó con su inevitable termo de café y se sentó junto a él en silencio companero. Después de un largo momento, ella habló suavemente. ¿Crees que alguna vez sabremos de dónde vinieron realmente? ¿Qué son? Don Roberto tomó un sorbo de café y sonrió con esa sabiduría tranquila que solo los años pueden traer. Tal vez sí, tal vez no. Pero aprendí que algunas cosas en la vida no necesitan explicación. A veces, simplemente tenemos que aceptar los milagros cuando llegan a nosotros. Las criaturas, como si hubieran escuchado sus palabras, se detuvieron y miraron hacia donde estaban don Roberto y doña Margarita. Sus ojos ámbar brillaban con esa inteligencia inquietante que ya no asustaba al ranchero, sino que lo llenaba de asombro y gratitud. En ese momento, bajo el cielo azul infinito de Jalisco, don Roberto supo que independientemente de lo que el futuro trajera, había sido parte de algo más grande que él mismo, algo que recordaría el mundo durante generaciones. Y así, la historia del ultrasonido que reveló lo imposible se convirtió en leyenda, un recordatorio de que incluso en un mundo donde la ciencia parece haberlo explicado todo, todavía quedan misterios que nos invitan a maravillarnos y a creer en lo extraordinario.